En esta mañana vamos a hablar de un Dios que habla al hombre. Para mí esto fue una de las grandes sorpresas cuando yo vine a los caminos del Señor. Recibir la revelación de que Dios habla. Para mí, Dios era un ser que gobernaba sobre todo el universo, pero que el hombre, por su libre albedrío, era el que decidía todo aquí en la tierra. Y Dios estaba como esperando que uno se muera para juzgarlo a uno, para decir, bueno, déjame filtrar las obras que cada quien hizo. Y entonces en base a eso, como Dios es un Dios de misericordia, entonces Él iba a recompensar las obras de cada uno, dándole quizás salvación. Y una de las cosas que a mí me impactaron era saber que la palabra profética que se recibió en las Escrituras, en el Antiguo Testamento, y que hablaba también de profecías en el Nuevo Testamento, eso no era un cuento ni una fábula, que era una realidad. ¡Wow! Que Dios habla. Tremendo. Pero es impactante para uno cuando uno escucha la voz de Dios y lo hace por primera vez. Uno cree que uno es un privilegiado, que Dios solamente le habla a personas especiales y que cuando uno comienza a buscar de Dios, wow, Dios sí me ama, Dios me habla. Y entonces uno se siente como en un nivel espiritual muy superior. Y déjame decirte que Dios no le habla solamente a seres especiales, aunque sí le habla. Él le habla a todo aquel que lo busca y clama a Él. Y le habla de diferentes maneras. Vamos nosotros a hablar hoy de cómo escuchar a Dios, cómo escuchar la voz de Dios. En un mundo donde la gente vive escuchando voces que traen confusión, que traen inseguridad en las personas, nosotros tenemos un privilegio y es de que el Espíritu que por la palabra creó los cielos y la tierra, también vive en el interior de aquellos que han creído en Jesús y han confesado su nombre. Y ese Espíritu que vive en nosotros nos ha dado identidad. Identidad. Hemos recuperado la imagen de Dios perdida en el hombre a través del Hijo de Dios, de Jesucristo, por la obra de redención que Él realizó por nosotros en la cruz. Juan 1:12 dice: a los que creen, a los que confiesan su nombre, les ha dado potestad para ser llamados hijos de Dios. ¿Quiénes son los verdaderos hijos? Los verdaderos hijos son aquellos que son guiados por el Espíritu de Dios. Romanos 8:14 dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Póngamelo en la pantalla. Romanos 8:14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Cómo podemos nosotros ser guiados por el Espíritu de Dios? Y vamos a desarrollar este tema porque es importante para la iglesia que nosotros entendamos por qué Dios nos da una palabra a través de un profeta. No es para usted coger la palabra, asimilarla en el estómago, llenarse de ella y sentirse complacido. Ese no es el propósito de una palabra profética.
Y nosotros aquí en la iglesia hemos estado recibiendo mucha palabra. Palabra en prédicas, palabra en profecías, palabras de diferentes maneras. Y entonces uno escucha muchos que se sienten sorprendidos porque Dios le habla en un sueño. ¡Wow! Eso es una admiración, un impacto en su vida porque me soñé con algo que Dios me reveló. Excelente, muy bien, pero ¿sabe que Dios puede darte todavía mucho más? Y de eso quiero que nosotros hablemos en esta mañana. Como les decía, mi gran impacto al venir a los caminos del Señor en mi vida fue saber que Dios habla. ¿Cómo? Que Dios habla. Yo entendía que Dios era demasiado grande para humillarse delante de un hombre y hablarle al hombre. Sin embargo, quiero decirte con toda certeza que Dios habla. ¿Cómo nos habla Dios? Vamos a pasar rapidito a las diferentes maneras como Dios nos habla, para que todos nosotros sepamos lo que la palabra de Dios es la que nos dice a nosotros que Dios habla. Que esto no es una doctrina humana para aquellos cuyo mensaje es solamente palabra, doctrina. Que Dios habla, no, Dios hablaba, pero ya Dios no habla hoy. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Y también para aquellos para los cuales Dios le habla hasta en la sopa, para manejar, controlar, dominar a los demás. Cada vez que yo quiero manipular a los demás, entonces digo, porque Dios me dijo. Y eso se llama blasfemia. Porque si Dios no ha hablado, usted no puede inventarse que Dios habló cuando Él no ha hablado. Por eso le recriminaba tanto Dios al pueblo de Israel cuando iban detrás de adivinos. ¿Por qué? Porque escuchaban una palabra que los complacía. Y como los complacía, y eso era lo que querían oír, aún teniendo el discernimiento en su corazón de que no era Dios que le estaba hablando, pero entonces iban detrás de esa palabra. Primeramente, cómo nos habla Dios y cómo nos guía, porque ambas cosas están unidas. Dios te habla, no es para que tú después le digas a los demás cuán grandes cosas y cuántas revelaciones Dios te ha dado, sino para que tú puedas ser guiado en tu vida, para que te vaya bien, pero sobre todas las cosas es para que tú puedas alcanzar el llamado que Dios ha establecido para tu vida. Dios habla y conecta con propósito. Dios no habla para complacer egos. Dios no habla para complacer caracteres mal formados, o carácter de las personas. Dios te pasa por pruebas, por procesos, para que tú abras los ojos, para que tú puedas conocer la verdad, para que tú puedas aceptarla, recibirla. Y aunque te duela, aunque te cueste, aunque vaya más allá de lo que tú esperabas, tú obedeces. Entonces nosotros vemos muchos en la iglesia que han recibido palabra y que tienen años recibiendo la misma palabra. Pero ¿y cómo usted puede tener 3 años recibiendo la misma palabra y usted no hace nada? Solamente la tienen como si fuera un título puesto en una pared. El Señor me dijo que tengo un llamado grande, que iré a las naciones. El Señor, pero no han sacado un pasaporte. Todavía no han sacado el pasaporte para creerle a Dios. No se han movido en fe. Tienen un llamado, pero no oran. Una guerrera del Señor, y gritan y patalean y por la palabra que le dieron, pero después no oran.
¿Cómo usted va a llegar a ser un guerrero si usted no se ha entrenado en la guerra? ¿Y cómo usted se entrena en la guerra? Explíqueme, ¿cómo usted se entrena en la guerra? Pasando centro. Tiene que pasar centro. ¿Y sabe cómo se llama el centro para usted ser una guerrera del Señor? Lugar secreto. Se llama intimidad. Tienes que sacar tiempo para estar con Dios. Tienes que sacar tiempo para estar con Dios. Tienes que aprender a hablar con Dios. Si no hablas con Dios, no vas a escuchar su voz. Porque tú no eres tan especial, tan bueno, tan buena, tan merecedor, que Dios te va a ir a buscar por tus méritos. Pero por Dios. Dios no te va a salir a buscar, tú tienes que buscar de Él. Pidan y recibirán. Toquen y se le abrirá. Llamen y se les responderá. Dios nos pide a nosotros que hagamos algo para encontrarnos con Él y conocerle. No podrás jamás conocer quién es Dios mientras quieras vivir en tu zona de confort. ¿Sabe por qué muchos llamados son abortados? ¿Sabe por qué? Porque las personas no están dispuestas a salir de su comodidad. Háblele a una persona que el Señor le haya dicho, serás una guerrera, serás un guerrero del Señor. Háblenle de que venga a las 5 de la mañana a orar. No, mi sueño no. ¿Cómo vas tú a ser una guerrera si no estás dispuesta a sacrificarte? A darle tiempo a Dios, a levantarte a las 3 de la mañana, a orar. Hermanos, miren, les doy esto como testimonio. El Señor hizo un milagro grande con nosotros. Nos saldó todas las deudas que teníamos. A todos los empleados le pagamos sus prestaciones. A todos los que le debíamos un centavo hasta salimos a buscarlo para pagarle. Y hay gente que decía, no, pero tú no me debes. Y uno, no, mire, tal factura está pendiente. Pero ¿sabe por qué? Porque Dios hizo el milagro. Y algunos dirán, Dios hará el milagro, Dios hará el milagro. Pero usted sabe que Dios hizo el milagro porque había un hombre que se levantaba todos los días a las 3 de la mañana por 3 años y medio. Que llegó un momento donde yo le decía al Señor, Señor, ya no aguanto más las rodillas. Dame un break. Dame un break. Porque ya estaban peladas de tanto arrodillarme. Pero mucha gente hoy ve el proceso que uno ha pasado y el producto terminado. Y ay, qué chévere. Qué lindo es. Pastor, ore por mí. Mientras tú en tu casa te levantas a la hora que te da la gana. No se ve ningún esfuerzo, ningún sacrificio. Y tú quieres que el cuerno de la abundancia venga desde el cielo, lleno de dinero, lleno de bendición, lleno de un llamado grande donde tú pareces que te va a levantar de un día para otro con 5 invitaciones para ir a diferentes países del mundo. Pero es que no estamos poniendo los pies sobre la tierra. Es que no estamos entendiendo lo que la palabra de Dios nos invita a hacer. Dios nos habla primeramente por su palabra. ¿Para qué es la palabra? ¿Para qué es la palabra? Para ponerla por obra. Cuando a Jesús le dijeron, bienaventurados los pechos que te amamantaron y el vientre que te parió. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? Bienaventurados más bien los que escuchan la palabra y la obedecen y la ponen por obra. No es que tú hayas recibido una palabra.
es que tú la hayas obedecido. Si el Señor te dio una palabra, ¿qué tú has hecho? Cuando el Señor me puso el nombre de esta iglesia en una madrugada a las 4:30 de la mañana, en un septiembre del 2012, nadie estaba pensando, ni la pastora ni yo, en iglesia. Y le hice la pregunta, la levanto y le digo, espera, dime una cosa. Dice, ¿pero qué? ¿Y qué hora es? 4:30. ¿Pero qué desesperación? Tú no podías aguantar hasta mañana. Óyeme, es que yo acabo de escuchar la voz del Señor diciendo, la iglesia se llama Aliento de Vida. ¿Tú estás pensando en iglesia? No. Oye, yo tampoco. Pero fue el Señor que me dijo. Y entonces, ¿qué yo hice? Si el Señor quiere que yo sea pastor, que me mande a llamar. No. Aun cuando yo no quería, aun cuando tenía ofertas demoníacas para ir a trabajar a Centroamérica, aun cuando tenía todas las posibilidades de continuar mi carrera empresarial, lo que yo hice, Señor, si tú me has hablado, yo quiero saber si es verdad que tú quieres una iglesia. ¿Y qué hice? Que me senté en mi casa, ¿verdad? A ver para arriba, a esperar que Dios me mandara un profeta o que me hablara directamente. No. Le dije, Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? Samuel, para poder profetizar, le decía al Señor, habla, Señor, que tu siervo escucha. Contrario a un Saúl que aún escuchando la voz de Dios la desobedeció, Samuel le decía al Señor, mis oídos están atentos para escuchar tu voz. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Y por ahí quiero comenzar cómo Dios habla. Lo primero es por la sensibilidad espiritual. La sensibilidad espiritual para escuchar la voz de Dios es algo que se adquiere. Óigame bien. Es algo que se adquiere. ¿Cómo se adquiere? Por un entrenamiento. Usted escucha la voz de Dios y entonces usted entiende, wow, fue Dios que me habló. ¿Cómo es ese proceso de entrenamiento? Cuando Dios habla, siempre habla con propósito. Muchas veces Dios está en silencio y en el silencio Él te está hablando. Muchas veces Dios te está procesando y el proceso es Dios que te está hablando porque te está preparando para algo. Pero muchas veces Dios también habla de forma audible. Todos nosotros quisiéramos escuchar la voz de Dios en forma audible. Díganmelo con sinceridad. Todos nosotros quisiéramos escuchar la voz de Dios de manera audible. Yo me recuerdo que la primera vez que escuché la voz de Dios de manera audible, lo hice acostándome en la noche. Oiga bien, ¿cómo? Leyendo un salmo. El salmo decía, hablaba con el Señor y decía, enséñame a escuchar tu voz. Y yo dije, pero si Dios habla. Si Dios habla, que me hable. Porque si lo que la palabra dice, enséñame a escuchar tu voz, entonces es un sueño, es una ilusión del salmista y no que en realidad ocurrió, no que en realidad él escuchaba a Dios. Si eso era una quimera, si eso no era una realidad, entonces Dios no me va a hablar. Pero si es verdad que Dios habla, que me hable. Y al otro día desperté con una voz audible que me dijo, ¿tú sabes de tal cosa? Fue fulano. Y 6 meses después yo estaba comprobando eso que Dios me había dicho. ¿Qué sentí en mi corazón? Paz.
Cuando Dios habla, trae paz. Cuando es en voz audible, trae paz. Pero usted sabe la mejor manera de cómo Dios habla. La manera más expedita, más rápida, es a través de la palabra. ¿Por qué yo fui a hacer esos ayunos? Porque ya había vivido la experiencia de que en otra ocasión, cuando el peligro de quebrar de manera definitiva llegara a mi vida, porque un banco nos estaba pidiendo un monto de dinero que parecía una locura y nosotros no teníamos ni siquiera para comer, yo le pedí al Señor, Señor, háblame. Y la manera que yo siempre acudía era a través de la palabra. Ven, Señor, háblame. Pero no para yo coger literal lo que decía la palabra, sino para que en el espíritu hablara mi espíritu y me dijera, porque el espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y entonces escuché al Señor decirme, ayuno. Y fui a la Biblia, dice, ¿qué tipo de ayuno tú quieres que haga? Y abrí la Biblia y me encontré en Esther capítulo 4, cuando Esther se vio en peligro de exterminio del pueblo de Israel. Todos los judíos había un decreto del rey. No había una intención del rey, había un decreto. Igual que como puede haber un decreto de enfermedad para tu vida, como puede haber un decreto de divorcio, como puede haber un decreto de quiebra. Había un decreto de exterminio del pueblo judío. ¿Y qué hizo Esther? Que después que Mardoqueo, su tío, le dijo, oye, recuerda que nosotros también somos judíos, o sea que también nosotros nos vamos en la lista. Convoca ahora a todo el pueblo, a los animales, que nadie coma ni beba nada por 3 días, que yo voy a ir al rey y si hallare gracia delante de él, entonces Dios tendrá misericordia para con nosotros. Wow, 3 días de ayuno sin comer, sin beber nada. Yo dije, esto no lo aguanta ser humano. Yo no creo, 3 días. Sin embargo, obedecí. Yo no sentí hambre durante esos 3 días. Y al tercer día escuché la voz de Dios que me dijo, ¿quién me iba a conseguir? ¿Quién me iba a comprar una propiedad que tenía en venta? Estas experiencias no es porque el pastor sea un ser especial. Ustedes saben qué fue lo especial en mí. Obedecer a Dios y estar dispuesto a creerle. Que aun cuando dijeran todo contra mí, iluso, soñador, que dijeran todo tipo de palabras, yo estaba confiado en lo que la palabra de Dios dice. Que el hombre que en Dios confía jamás será avergonzado. Lo vuelvo a repetir otra vez. El hombre que en Dios confía. Pero ¿por qué yo confiaba? Porque yo había recibido palabra de que el Señor me iba a sacar de la situación en que estaba. Y yo no me quedé cruzado de brazos. Pero hoy nosotros, ¿cuántos años tenemos aquí recibiendo palabra profética? Y uno ve gente que ha recibido palabra. Y en lugar de crecer, parece como si estuvieran retrocediendo. ¿Pero por qué? Hoy yo quiero decirte por qué. Lo primero es porque no has desarrollado sensibilidad espiritual para escuchar la voz de Dios. Tú sabes que los profetas hablan, pero tú recibes la palabra y te acomodas a la palabra. No estás hurgando, no estás preguntándole al Señor, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? No tienes sensibilidad. Y si no tienes sensibilidad, si no estás dispuesta para Dios, disponible para Dios, óyeme, tú vas a decir, Dios me dijo, Dios trató conmigo, yo sentí, pero no era Dios que estaba hablando.
Porque para que Dios te hable, tú tienes que haber asumido un compromiso con el Señor. Y muchas veces Dios no te habla en voz audible, pero pones el sentir en tu interior para que tú hagas cosas. Y con ese sentir en tu interior, tú haces cosas que es como si Dios te hubiese hablado. Porque después tú ves el resultado y dices, wow, pero ¿cómo Dios me usó? ¿Cómo en un momento yo sentí bajar a las escaleras y otra vez volví a sentir? Dios no me dijo bajar la escalera, pero él sabía que había alguien esperando allá afuera para que el pastor fuera a recibirlo. Así es que nosotros tenemos que aprender a vivir en el Espíritu. Podemos nosotros, mire, yo puedo predicarle la mejor palabra. Podemos traer una persona de Beijing, de Qatar, de Dubái, para que le traiga a usted una palabra. Si usted no está dispuesto a obedecer, si no está dispuesto a sacrificarse, esa palabra se va a quedar en el aire. Esa palabra no va a hacerse vida en ti, no va a caminar, no va a prosperar, no lo va a hacer. Dice la palabra de Dios que el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El Espíritu mismo es el que da testimonio a nuestro espíritu. Será un poco difícil traer tantos versículos. Si ustedes creen en la palabra que le estoy diciendo, no le voy a dar todos los versículos para ponerlo, pero de la palabra de Dios como voz de Dios yo no tengo que decirle nada, ¿verdad? Del testimonio interior, el apóstol Pablo dice en Romanos, porque el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Quiere decir que hay un testimonio en el interior de nosotros por el Espíritu. No es una voz audible, pero es un convencimiento de que las cosas son de tal o cual manera. Eso se llama testimonio interior. Y dice la palabra de Dios que en Filipenses 2, porque Dios es el que pone en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Quiere decir que Dios es el que pone en nosotros el testimonio interior. Y a ese testimonio interior nosotros le llamamos intuición. Otra gente le llaman cinco sentidos. Otra gente le dice, pero yo recibo muchas cosas de Dios, como que Dios me habla a mí. Sí, ciertamente, Dios te habla. Lo que tú tienes que saber es discernir cuándo la voz es de Dios y cuándo no es de Dios. ¿Cómo sabes tú cuándo una voz es de Dios y cuándo no es de parte de Dios? Quisiera que ustedes me alimenten la prédica con esto. ¿Cómo sabemos que no es la voz del diablo o que no es la voz de uno mismo? Sí, Elaine. Lo primero es que toda palabra que viene de parte de Dios no va a contradecir lo que Él ha dicho, porque sus palabras permanecen para siempre. Entonces, no es verdad que si usted es una persona casada, que tiene sus hijos, que ha hecho un matrimonio en el orden de Dios, Dios le va a decir a usted, deja a su esposa para que te meta con otra, porque eso no es lo que la palabra de Dios dice. ¿Quién dijo esa palabra? ¿O lo dijo el que estaba impartiendo la palabra, o lo dijo el diablo a través de él? O quizás las dos cosas. Entonces, ¿cómo vamos nosotros a discernir cuando una palabra viene de parte de Dios o no? Lo primero es cuando está de acuerdo con lo que la palabra establece. Si contradice lo que la palabra misma de Dios establece, entonces no ha hablado Dios. No importa que sea un profeta famoso, porque se pueden equivocar en un momento. ¿Ok? ¿Cuándo sabemos que un sueño viene de parte de Dios? ¿O cuándo viene de parte del diablo? En un sueño tú te sueñas, tú estás teniendo problemas con la mujer, y en el sueño tú te sueñas
casándote con otra persona. Dice, wow, ese sí me caía bien. Pero ¿qué pasa? Que tú vas al supermercado. Wow, me lo puso Dios. Santo. Yo que estoy sufriendo tanto con este hombre. Mira, me lo puso Dios. Yo me soñé con él. Y ahí está. Tenía 10 años que no lo veía y me encontré con él en el supermercado. Fue Dios que habló. Pero ¿qué pasa? Que si usted anda buscando complacer su ego, usted dice, ¿y por qué yo tengo que aguantar una mujer que todos los días vive peleando? ¿Y por qué yo tengo que darle a ella lo mío? ¿Y por qué tengo yo que? Usted cuestiona, aun siendo Dios que le está diciendo de manera inversa. ¿Ustedes saben cuál es la tercera ley de Newton? Todo lo que sube a toda acción se opone una reacción igual y de sentido contrario. Y mucha gente cree que va a venir a buscar de Dios y que el diablo lo va a dejar tranquilo. Que usted quiere resolver su problema de matrimonio y que usted no va a tener pleito. Todo va a ser, qué linda relación, qué bello. Y entonces viene en una bandeja de plata conforme a mi manera. La mujer como yo la quiero. ¡Wow! Así sí yo la quería. A mi manera. Pero la mujer entonces es infeliz. Porque es dominada y controlada por el hombre. Vamos a continuar de... ¿Verdad? Dejemos esa tecla. Dejemos esa tecla. ¿Cómo discernimos cuando es Dios que ha hablado? Vamos, ayúdenme. Oí esto. Cuando hay paz en el corazón, cuando no hay conflicto, la paz llega. Dios no te habla y te va a dejar inquieto. Si hay un negocio y tú lo ves muy bueno y tú le estás orando a Dios por ese negocio y tú sientes intranquilidad, tú lo ves muy bonito, tú lo ves real. Y déjeme decirle, esto es un proceso de aprendizaje. Es un proceso que tenemos todos que vivir, porque muchas veces hemos sido dirigidos por Dios en momentos, y hay momentos donde nosotros hemos hecho cosas y uno dice después, pero Señor, no sé, pero creo que a muchos le ha pasado, pero yo hice lo que tú me dijiste, ¿y por qué las cosas no ocurrieron como yo esperaba? Como que, pero miren, no quiere decir que Dios no habló. No quiere decir que Dios no habló. Quizás Dios te pasó por ese negocio para que tú en medio del proceso, tú aprendieras a administrar, a no coger dinero prestado que no tenía que coger, aunque te lo ofrecieran barato. Porque después que lo gastaste, ya tú tienes que producirlo obligado. En medio de ese proceso, Dios te estaba enseñando algo en tu vida o te estaba preparando. Te estaba enseñando o te estaba preparando para algo posterior. Pongamos un ejemplo. Víctor está pensando en que me voy a independizar del negocio que tenía, quiero algo más grande, voy a buscar Empleomanía para arreglar equipos. Y después de un tiempo, Dios le dijo, hazlo. Se lo confirmó a través de profeta. Pero ¿qué resultó? Que después de un tiempo, el negocio no está caminando. No está caminando. Tú tienes que preguntarle, Señor, ¿y para qué tú me metiste en esto? ¿Sabe por qué? Porque puede ocurrir que un renglón en los que tú comenzaste a trabajar, aunque no te fuera bien en el negocio, pero ese es el que te preparó a ti para que el negocio prospere en el futuro.
La palabra de Dios dice que para los que aman a Dios, todas las cosas obran a bien, los que conforme a su propósito han sido llamados. A los que conforme a su propósito han sido llamados. ¿De qué otro elemento importante podemos nosotros utilizar para reconocer cuando es Dios que ha hablado? Primero dijimos, va a hablar siempre conforme a su palabra. Segundo, Dios va a hablar siempre en paz. No va a haber división, no va a haber daño, no va a haber conflicto cuando es Dios que te ha hablado, porque tú lo vas a recibir. Eso no significa que después no haya que pelear la guerra, pero cuando tú recibes la palabra, tiene paz en tu corazón. ¿Qué otra cosa podemos utilizar para discernir cuando Dios ha hablado? Okay. O sea, cuando el Espíritu Santo confirma a través de algo, por ejemplo, si yo le pregunto, Señor, ¿tú quieres que yo haga esto? Y Él, si tú quieres que yo haga esto, por ejemplo, despiértame a tal hora. Y Él me deja tranquila y me deja durmiendo. Entonces no era como Él. O sea, Él hablando 24 horas con el Señor, poniendo todo su guía, mandando señales, preguntándole, ¿qué tú quieres que yo haga y cómo tú quieres que yo lo haga? Y tú le vas a decir al Señor, Señor, si tú quieres trabajar mi carácter, que la esposa mía me pere con un pleito en la casa. Lo que tenemos que entender es que Dios habla con propósito. Ese es el punto. No es que de que le puse una señal a Dios y si Dios no me la dio, entonces no es. Porque ¿qué señal tú le estás pidiendo al Señor? Esa señal fue dirigida también por Él, para Él dártela después. El punto es que, primero, no va a contradecir la palabra de Dios. Segundo, trae paz al interior. Y tercero, toda vez que Dios habla, es con propósito. Algo Él quiere hacer para bien. Pero el diablo habla y el diablo habla con propósito. Pídale a Dios. No le voy a decir que pida al diablo. ¿Qué hacen lo del mundo? Quiero dinero. Quiero para un carro. Ay, Virgen de la Alta Gracia, dame el número de este domingo. Ay, María Santísima, dame el número de este domingo. Y si al final te lo da, ¿habló Dios? ¿Por qué no habló Dios? Porque el propósito de lo que tú conseguiste no era para glorificar a Dios. Y te trajo esclavitud porque te hizo esclavo del vicio. ¿Estamos entendiendo bien? Yo creo que esto así como lo estamos nosotros hablando, es mucho más edificante que usted escucharlo quizás en una prédica, porque usted está aprendiendo a cómo ser guiado por el Espíritu de Dios. Porque los que son guiados por el Espíritu son los verdaderos hijos de Dios. Y si nosotros nos dejamos guiar por el Espíritu en estos tiempos, el Espíritu anda buscando personas para Él hablarle. Frente a un mundo que vive hablando todos los días, toda hora, 24/7 a través de las redes. Para traerle confusión. Y no me digan que no tiene confusión. Porque yo soy pastor y yo la tengo. Yo oigo tantos mensajes que uno me dice una cosa y otra, que al final yo digo, espérate, Señor.
Ese es el punto 4 ahora. Dijimos, no va a contradecir la palabra de Dios. Segundo, trae paz. Tercero, es con propósito. Y ese propósito es porque Dios tiene un plan para contigo. Dios tiene un llamado para contigo. Y ese llamado, Él te va a hablar ¿para qué? Para que tú tengas guianza, tengas dirección. Pero ¿cuál es el número 4? Vuelve y repítemelo, Claudia. Para discernir estamos hablando cuando Dios habla. Despojarnos de nuestra manera de pensar, de nuestra lógica, porque Dios no trabaja a la manera nuestra. Perfecto. Ejemplo. Yo quiero figurear. Pastora, Dios me dijo que yo soy el que tengo que iniciar la intercesión hoy. ¿Lo dijo Dios? ¿Es malo lo que usted está haciendo? ¿Dónde está el problema? Que Dios no va a hablar para complacer el ego de la persona. Dios me usa evangelizando personas y el enemigo te pone 10 gente al lado que hasta te vienen a la iglesia. ¿Y cuántos permanecieron? Ninguno, porque tú estabas escuchando una voz que no era la de Dios, posiblemente la tuya. De que tú lo que andas buscando es exaltación de tu yo. Y dice la misma palabra que Dios no comparte su gloria. Pero no es porque Él tiene celo, porque Él no necesita nada. Es porque toda nuestra vida tiene que ser para la gloria y honra de Él. Si nosotros no le honramos a Él en todo, si somos tibios, entonces Él nos. Si somos tibios, Él no. O sea, Él no tira para afuera. Entonces, uno ve mucha gente que en un tiempo han sido muy usados por Dios. Y que cuando le decían a uno, Dios me dijo, tú decías, espérate, déjame escucharlo. Pero llega un momento donde cuando dicen Dios me dijo, ya tú comienzas a sentir que tú no tienes paz en tu interior. ¿Por qué? Porque han puesto su yo por encima de todas las cosas. Y ay de si quieren manipular al otro. Yo necesito que usted me acompañe, pastor, a ir a tal sitio. No, pero que yo ese día yo no puedo. Dios me dijo. Y si Dios le dijo, ¿qué usted va a hacer? Si no tiene discernimiento, ¿qué usted va a hacer de una vez? Coger para allá. Pero allá lo estaban esperando para usted legitimizar algo que no era de Dios. Le habían tendido una trampa. Y usted por complacer a la otra persona, usted cedió. Pero el Espíritu le decía, no vaya. Mire, Pablo cometió un error. Porque el Espíritu le decía que no fuera a Jerusalén. Y en el libro de los Hechos se narra que él, a pesar de que él había recibido del Señor la palabra, él se fue. Y cuando regresó, le tenían preparada la muerte. Y el mismo Pablo, ese que escribió toda esa revelación del Nuevo Testamento, ese mismo Pablo dijo en un momento, y el Espíritu da testimonio a mi espíritu de que es la última vez que yo lo voy a ver a ustedes. Y dice que todos lloraron, porque sabían que ya era la última vez que iban a ver a Pablo. Pero él no tenía enfermedad, él no estaba muerto, pero ya el Espíritu le había dado testimonio a su espíritu. ¿Cómo recibió Pablo sanidad? Solamente le estoy diciendo para aquellos que hoy dicen que Dios no habla. Porque hay algunos hermanos cristianos evangélicos que dicen que Dios no habla. Que si usted quiere escuchar a Dios, busque la palabra de Dios. Y ciertamente eso es verdad. La palabra de Dios es la fuente primaria
Pero y entonces el Espíritu Santo, ¿para qué no lo dejó Jesucristo? ¿Para qué nos dejó el Espíritu Santo? Para guiarnos. Entonces, si la palabra de Dios por sí sola te va a guiar, ¿para qué el Espíritu Santo? Es la combinación de la palabra de Dios y el Espíritu Santo que nos la revela a nuestras vidas, lo que hace que nosotros podamos ser guiados por el Espíritu de Dios. ¿Cómo recibió Pablo la sanidad? ¿Cómo la recibió? Cuando iba camino a Damasco, ese Pablo, ese hombre escogido por Dios, iba camino a Damasco y entonces una gran luz cayó sobre él. Y se supone que él iba en un caballo. Dice que cayó al suelo y cuando cayó al suelo escuchó una voz que le decía: Pablo, Pablo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Por qué me persigues? Qué duro es dar cosas contra el aguijón. Es decir, tú estás luchando contra algo que estás perdiendo el tiempo. Y Pablo, ¿qué respondió Pablo? Vamos a ver, ¿quién me dice? ¿Qué respondió Pablo? ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Eh? ¿Qué quiere de mí, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? Cuando Dios te confronta, cuando Dios te hace pasar por un proceso, cuando Dios te pone a prueba, cuando tú te ves en una dificultad, ¿cuál debe ser la respuesta de nosotros? La de Pablo, que dijo: Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? ¿Y cuál fue la respuesta? ¿Cuál fue la respuesta de Dios para Pablo? ¿Cuál fue la respuesta? No, la respuesta... Que fuera donde... No. La respuesta de Pablo fue: yo soy Jesús a quien tú persigues. Te he escogido para ser mi testigo y servidor de las cosas que yo te enseñaré. Dios, el Espíritu no le dijo a Pablo: Pablo, tú vas a escribir 13 cartas de un libro que yo voy a diseñar. Y Pablo de ahí salió de una vez a escribir cartas. ¿A quién? 13 cartas que Dios me dijo que... No, ¿por qué? Porque el proceso que Pablo fue viviendo lo llevó a conocer la voluntad de Dios. Entonces nosotros queremos en la iglesia que nos den como si fuera una receta. Haz esto, haz esto, haz esto. Y se trata de todos los días tener sensibilidad espiritual para discernir lo que Dios quiere de mí y estar dispuesto a obedecer. Estar dispuesto a obedecer. En una ocasión, yo escuché la voz de Dios que me dijo: dáselo. Yo veo una persona, tengo 500 pesos en los bolsillos, era para un taxi, no teníamos dinero, no teníamos vehículo. Wow, yo no puedo de estos 500, con esto de que yo me voy para mi casa. Pero en ese momento el Señor trató conmigo. ¿Y de dónde yo voy a sacar todos los millones que tú quieres que yo ponga en la mano tuya para saldar tu deuda? O sea, si yo estaba pegado de 500 pesos, porque esos son los que yo no me puedo ir a pie, porque ese es el taxi. Pero el Señor me dijo: dáselo. Era una prueba.
Yo no sé si quizá usted puede decirle al Señor, no, Señor, espérate, no fuiste tú que me hablaste, es el mismo diablo para que yo dé lo mío. Claro, pero le di los 500 pesos. Y yo estaba esperando que alguien se ofreciera para darme una bola. Y al final digo, bueno, pues me voy a pie. Yo no sé qué pasará, pero a lo mejor en el camino encuentro a alguien que me dé una bola. Óigame, desde que yo comencé la primera oración que le hice al Señor, no había llegado a la próxima esquina, se paró alguien. ¿Dónde usted va, Señor? Yo no me atreví a decir para mi casa. Yo dije hasta la 27. Yo voy hasta la 27. Pues venga, móntese aquí. Yo me monto y la persona me comienza a hablar de que es cristiano. Óigame, yo le estoy dando el testimonio, pero le estoy dando el testimonio hoy como predicador. Pero yo no era pastor en ese momento. O sea, no me diga, eso lo hizo usted porque usted es pastor. No, le estoy hablando en mi proceso de aprendizaje, donde dejé de beber lechita para comer alimento sólido. Y cuando la persona va conmigo en el camino, comienza a hablarme del Señor. Y entonces hablando nosotros, él dijo, qué bueno que le estoy dando una bola a un cristiano. ¿Y para dónde que usted va? No, voy a la 27. Óigame, pero usted no vive en la 27. ¿Dónde que usted vive? En Bellavista. Pues mire, yo le estoy haciendo la pregunta porque Dios me dijo que lo lleve hasta su casa. ¿Quién fue que habló? El diablo. Entonces, no está mal que usted diga Dios me dijo, pero usted decir, porque yo siento en mi corazón, Porfirio, de que esos zapatos tú me los debes dar a mí. Ah, sí, tú sientes en tu corazón tu propio deseo. Y Dios me dijo, Aimele, que tú me tienes que regalar un saco. Y Aimele diciendo, pero yo no tengo saco. Pero Dios me dijo a mí que o sea, hay cosas que aunque no sean contradictorias con la palabra de Dios, pero son contradictorias con el propósito de lo que Dios puede querer. ¿Estamos aprendiendo algo en esta mañana? Dice Aimele que ya lo recibió el saco. Pero Dios habla a través de ángeles. ¿Le está gustando el tema? Porque veo que todos están muy interesados. Que Dios habla a través de ángeles. En el libro de Hebreos, en el capítulo 1, dice, algunos de ustedes le dieron de comer a ángeles y quizá lo hicieron sin saber que eran ángeles que estaban recibiendo. Yo quiero que ustedes sepan que muchas veces los ángeles toman forma corporal, pero también demonios. Ustedes han escuchado que en los campos hablaban de la ciguapa y de los bacá. Usted puede no creer en que el diablo tiene poder, pero eso no significa que no existan, que no sea realidad. Usted puede no creer que Dios le dio salvación, pero eso no quiere decir que Jesucristo no lo hizo. Que usted no crea en la salvación que Él dio y de que hay vida después de la muerte, no quiere decir que no la haya. Ahora, lo que sí ocurre es que si usted no cree en la verdad, la verdad no va a estar con usted. Y si la verdad no está con usted, la realidad espiritual tampoco va a poder estar con usted. Pero volvamos otra vez. En una ocasión, no todas las veces Dios habla a través de ángeles en cuerpo físico, pero en una ocasión yo tenía
en mi bolsillo justamente, otra vez eran 500 pesos también. Estamos hablando con la prima al 32 para que los que piensan que chele, vamos a decir que son 1,000 pesos de hoy. Y me encuentro con una señora que me dio compasión en mi interior, ver su condición. Y ella me dice, ay Señor, deme algo. Pero ese dinero que yo tenía era para hacer un cambio de ticket de vuelo. Que mi esposa iba a ir de viaje a Europa. Y ella quería cambiar el ticket de un lunes a un viernes para poder llegar un viernes a España. Y cuando esa señora me pide a mí, yo lo que tengo es el dinero de hacer el cambio del ticket de vuelo. Pero otra vez el Señor está tratando conmigo. ¿Cuántos millones que tú necesitas? Y tú te crees que 1,000 pesos. Tú quieres tantos millones y 1,000 pesos para ti. ¿Tú crees que son algo del otro mundo? Bueno, pues yo dije, bueno, se lo voy a dar. Y le doy el dinero a la mujer. La mujer cambió de rostro. Se inclinó al suelo. Se hincó, se arrodilló con las manos así. Y dice, te doy gracias. Cambió la voz. Y dijo, te doy gracias, oh Dios del cielo, porque tú siempre me concedes las peticiones de mi corazón. Wow, yo dije, pero me quedé impactado. ¿Y qué es esto? Y la señora se para, se va caminando. Y cuando se va caminando, yo quiero acercarme a ella, pedirle el número para llamarla después. Y la señora se mete en un negocio. Y yo entro al negocio. ¿Dónde está una señora que entró aquí? Aquí no ha entrado nadie. Pero yo acabo de verla que entró ahora mismo. Salgo fuera, veo para allá, veo para acá. No veo a ningún lado, a nadie. Y ahí fue que me convencí. Wow, el Señor estaba probando mi corazón para saber si yo estaba dispuesto a obedecerle. Él no va a poner dinero en las manos mías si cada vez que yo tenga que hacer algo para Él, yo me resista y no lo obedezca. ¿Qué me estaba diciendo Dios? Yo te voy a dar, pero tú sabes que es prestado. Cuando yo lo necesite, yo te voy a llamar, yo te voy a hablar y te voy a decir, quiero tanto, dáselo a fulano, dáselo a fulana. Lo que tú tienes es como un simple administrador. ¿Me habló Dios o no me habló Dios? Entonces Dios nos habla por la palabra, en voz audible, por el testimonio interior, por una palabra profética. Nos habla a través de ángeles, nos habla en sueños y en visiones. Lo dice en Job capítulo 32, verso 6, Dios nos habla en sueños y visiones, nos habla en el silencio y en medio de los procesos. Dios nos habla por las circunstancias. Ahora la pregunta es, si Dios me habló, ¿qué hago con la palabra que Dios me dio? Si Dios te ha hablado a ti en todas las prédicas que hemos tenido, profetas que han venido aquí, palabra que ha sido impartida en la iglesia, palabra que ha dado el pastor, palabra profética que ha sido dada aquí en la iglesia, ahora vamos a ponerlo con los pies sobre la tierra. ¿Cómo vamos nosotros a lograr que el propósito, que lo que Dios quiere con darnos esa palabra, la pongamos nosotros por obra? ¿Qué es lo que Él quiere? ¿Qué anda Él buscando? Obediencia. Dios anda buscando obediencia. Pregunto, ¿por dónde comienza la obediencia? Por la fe.
Lo primero es la fe. Esto es una prédica, esto que estamos hablando. Esto es solamente una prédica y lo estoy tratando para que todos nosotros nos edifiquemos en el tema de hoy. Lo primero es tener fe. ¿Fe de qué? De que lo que Dios me diga, yo lo voy a hacer. Si Dios me dijo que Él me iba a sacar de las deudas y que lo iba a hacer a través de una propiedad que me iba a devolver. Si el abogado me dice, tú perdiste esa propiedad, lamento mucho, yo no voy a echar el pleito, pero Dios te dijo que Él te la iba a recuperar, ¿qué tú haces? Creerle a Dios. Y eso me tocó a mí. Cuando estamos hablando de obediencia, yo no le estoy a ustedes predicando en el aire cosas que he vivido. Cuando el abogado me dijo, yo me respeto como abogado. Yo no voy a pelear ese pleito porque ese está perdido desde antes de comenzar. Mi respuesta fue, pero Dios me dijo que me la iba a devolver. Oh, Dios te dijo. Pues dile a Dios que me lo venga a decir a mí. Tú sabes lo que tú eres, un soñador. Yo soy abogado y soy yo el que sé de leyes. Hasta ahora no ha habido el primer caso, no ha habido la primera jurisprudencia donde una propiedad que haya sido ejecutada por un banco se le haya devuelto al propietario original. Porque se asume que una adjudicación es como una sentencia irrevocable, que ha adquirido la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada. Ay, imposible. Entonces yo no voy a pelear con eso. Pero la palabra de Dios dice que para Dios no hay nada imposible. Señor, yo quiero que tú me confirmes por la palabra si es verdad que tú me vas a sacar de esta situación. Confírmame por la palabra. Tú la abres y te sale Juan 14. Porque para Dios no hay nada imposible. Señor, otra vez, dime, y abres de nuevo Jeremías 32. ¿Habrá algo imposible para Dios? Señor, hábleme otra vez. Romanos 10. Porque los que confían en Dios jamás serán avergonzados. ¿Te habló Dios? Mira, aunque tú me digas que no voy a ganar este caso, quítateme del medio, diablo. Que con un abogadito que me suba audiencia, Dios va a hacer el milagro. Y si tú me vas a cobrar a mí millones, yo me voy a buscar uno que me va a cobrar chele, porque esto no depende de abogado, esto depende. Wow, dale un aplauso al Señor. Y quedó avergonzado el pastor, por eso predico hoy. Porque le dije al Señor, si tú me sacas del hoyo en que estoy, yo te serviré. La única diferencia es que yo no le dije, si tú me sacas, yo voy a ser pastor. Yo le dije, yo te serviré. Porque yo lo que pensaba era, del dinero que él me iba a dar, de vez en cuando coger un paquetico y llevárselo a la iglesia para que lo repartieran entre los pobres. Pero yo no sabía que el propósito de Dios era que yo pudiera dar testimonio, como lo estoy dando hoy, de lo que Dios puede hacer en la vida de una persona cuando le cree. Primero fe. Segundo, aprender a escuchar
la voz de Dios. Tercero, guiarme por la palabra. Y número 4, obedecer. ¿Hay algo más que ustedes necesiten? ¿Alguna otra herramienta para moverse en Dios y ser bendecido? Dígamelo. ¿Hay algo más? Oiga, si ustedes cumplen con eso, ustedes van a llegar a la etapa que es el despegue hacia la madurez espiritual. El que no es capaz, óigame bien, el que no es capaz de tener fe, de discernir la voz de Dios y de obedecerla, no puede entrar en el siguiente nivel, en una dimensión que se llama caminar en el Espíritu. Para usted caminar en el Espíritu tiene que depender de Dios. Y para depender de Dios tiene que haber aprendido a obedecer. No sé, lo vuelvo a repetir otra vez. Es muy fácil decir dependencia de Dios. Ah, no, yo dependo de Dios. Usted depende de Dios para que le caiga todo del cielo. Pero depender de Dios es que aunque usted no lo vea lógico, lo que Dios le pide, usted es capaz de obedecerle. En una ocasión, ese señor que está ahí, yo recibo una llamada que en San Cristóbal hay un grupo de operarios en la fiscalía demandando por trabajo realizado y no pagado. Eso es penal, eso es prisión. Y me está esperando un grupo de trabajadores porque yo no le había pagado. Pero a su vez, un familiar nuestro o allegado nuestro estaba siendo sometido en un banco porque supuestamente había hecho algunas operaciones autorizando un uso de dinero que no le correspondía. Pero también, por otro lado, a mí me estaban llamando para comprarme la propiedad que me iba a sacar de la situación económica en la que estaba. Frente a esa situación, ¿cómo sabe usted a dónde usted se va? ¿Cómo sabe usted? Son momentos de presión donde tú dices, Dios mío, ¿y qué voy a hacer? Si dejo de ir allí, lo van a cancelar por culpa mía. Si dejo de ir allí, me pueden meter preso. Lo de allí puede esperar. Déjame dejar eso para después. El Señor, que era servidor nuestro en ese tiempo como chofer, me dijo, no, vámonos para San Cristóbal. Porque usted no sabe lo que puede ocurrir. Y yo le dije, Señor, dime dónde tú quieres que yo vaya. Y me fui al otro lugar. Y cuando me fui al otro lugar, dije, Señor, yo confío en ti. Fuiste tú que me mandaste. Donde estaba en el banco, me entero que todo se resolvió porque desde que él explicó que eso estaba autorizado mediante un decreto del gobierno, se cayó toda la acusación contra mí. No, yo lo que estoy haciendo es lo que está reglamentado. El otro caso, apareció un periodista. ¿A quién es que ustedes van a demandar? Fulano. No. Yo vine para cubrirlo a ustedes en la noticia, pero yo no le voy a hacer eso a fulano. Yo voy a hablar con él y yo estoy seguro que él le va a pagar. El mismo periodista que buscaron para hacer la publicación. Y en el otro lado, cuando yo salía de la puerta, me estaban diciendo, tú puedes estar seguro que nosotros te vamos a comprar esa propiedad, la que yo tenía 7 años esperando. Si yo me hubiese ido para donde el enemigo me estaba presentando opciones y no hubiese discernido lo que Dios quería, ¿hubiese yo estado dando el testimonio hoy? Yo no sé si esto le sirve a alguno de ustedes, pero cada vez que nosotros caminamos conforme a la voluntad de Dios, nos va bien. Cada vez que tú digas, Dios me dijo, ten cuidado con lo que dices,
Cada vez que tú dices, yo siento que Dios, ten cuidado con lo que tú estás sintiendo. Cada vez que tú dices, yo escuché la voz de Dios que me dijo, ten cuidado con lo que estás diciendo. Pero tampoco te llenes de temor, porque Dios ciertamente habla. Que el Señor los bendiga. Vamos a ponernos de pie.